Vamos a comenzar la grabación. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento organizado por el Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín, dirigido por el doctor Jorge Cancio. Un evento realmente muy convocante y muy importante. Hablemos de género, formación en Ley Micaela. Va a poner la doctora Agostina Biglieri, que es abogada de la UBA, y bueno, después al final lo que vamos a hacer es, yo voy a tomar nota de todos los que están presentes en el Zoom, y se va a hacer un sorteo de 2 ejemplares, que eso después se va a publicar, y como tenemos los datos de todos, obviamente le vamos a mandar el libro, el ejemplar, y también el mail, haciéndoles saber que son los que fueron seleccionados. Bueno, por favor, todos, para que podamos disfrutar y aprender de lo que nos va a decir Agostina Biglieri. Adelante, doctor Cancio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a las autoridades de la Asociación de Abogados de San Martín, a las autoridades del Instituto de Seguridad Ciudadana de la provincia de San Juan, con la cual siempre compartimos este tipo de eventos. A las agrupaciones especialmente que hoy nos acompañan en este Zoom, que son Mujeres de Chacabuco, Red de Mujeres de Berizo y Mujeres Malvinenses. Hoy vamos a estar hablando, como lo hemos hecho en varias ocasiones, de la cuestión de género, pero especialmente en la formación, y destaco la palabra formación, en la importancia de la formación en la ley Micaela. Para comenzar, tenemos que recordar lo que hemos hablado en los primeros Zoom de seguridad ciudadana, que les recuerdo para los que se conectan por primera vez, que se encuentran grabados en nuestro canal de YouTube de la Asociación de Abogados de San Martín, donde se pueden ver todas las capacitaciones anteriores. Y tenemos que entender que para las teorías clásicas de lo que es la seguridad ciudadana, la violencia de género no entra dentro de los problemas de la seguridad ciudadana, por ser parte de cuestiones privadas de pareja que deben ser resueltas entre ellos. Pero, afortunadamente, en los últimos tiempos ha habido grandes avances en el tema, con estudios que entienden la necesidad de tratar las cuestiones de género como un problema de la seguridad ciudadana, de la seguridad de todos. Entonces, es importante que nosotros, como lo he explicado desde la primera vez, entendemos a la seguridad ciudadana como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de la violencia en la sociedad para actuar en salvaguarda de los derechos, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, el cuidado de la propiedad privada, viviendo libres y especialmente libres de miedo. Negar las cuestiones de género y que las cuestiones de género sean nada más que cuestiones privadas, es delimitar el accionar de la fuerza de seguridad al espacio público. Que sí, es correcto, las fuerzas de seguridad tienen que actuar en el espacio público, pero es importante capacitarlas, entrenarlas y dirigirlas para un correcto protección integral de los derechos de todos, especialmente de los que en muchos casos son grupos más vulnerables. Para eso voy a contar experiencias personales y casos para quien nos ha tocado vivir mientras estuve a cargo del área de seguridad en el área de Malvinas Argentinas. Para los que no conocen, este partido del conurbano bonaerense, nosotros asumimos el área de seguridad en diciembre del 2015, cuando el intendente Leonardini ganó las elecciones derrotando a un viejo varón del conurbano que había acá en Malvinas Argentinas que estuvo gobernando 20 años. Entonces, desde el mismo inicio, entendimos la importancia del trabajo en conjunto junto con la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, para actuar en prevención de estos aberrantes hechos que sabemos que ocurren a diario. Porque entendemos que si se actúa con premura, solidaridad y capacidad, estos hechos pueden ser evitables. Para seguir con la historia, tengo que decir que la primera medida, el primer decreto que firmó el intendente Leonardini fue
cerrar los prostíbulos en Malvinas Argentinas. Así de claro. Diciembre del 2015, primer decreto del intendente Leonardini, lo reitero, se cerraron los prostíbulos que estaban habilitados en Malvinas Argentinas. Obviamente, no estaban habilitados como prostíbulos porque la figura legal no existe, pero sí eran lugares conocidos donde eran boliches, lugares de trago, pools. Entonces, esa fue una decisión seria que marcó la política en Malvinas Argentinas para hacer una adecuada protección de las mujeres. Y ahí tengo que hacer un poquito de historia y contar hechos en los cuales tuve que intervenir como abogado anteriores a asumir el área de seguridad. Y fue un hecho bastante terrible, trágico, pero por suerte con un final correcto y bueno, no puedo decir feliz. Una chica de 16 años que sale de su casa, es filmada por las cámaras de seguridad mientras se va hasta una esquina y se la pierde de vista. Esto ocurre un viernes 6 de la tarde. 6 de la tarde. A las 6:30, 6:40 recibe un mensaje los padres reciben un mensaje de esta chica diciendo que papá, me están llevando, no sé dónde voy. Obviamente los padres van a la comisaría a hacer la denuncia. No le quieren tomar la denuncia. No le toman la denuncia, ¿por qué? Porque no pasaron 24 horas, porque se habrá ido con el novio, por esto, por el otro. La chica tenía 2 teléfonos celulares. Uno lindo, con el cual tenía juegos, y uno chiquitito feo, que era el con el cual mandó el mensaje. El padre lo explica. No le dan importancia. Entonces se contacta con nosotros políticamente, se contacta con varios grupos de derechos humanos. Inmediatamente el pueblo, los vecinos y demás, hacemos una marcha de protesta pacífica, totalmente pacífica en la comisaría de Granbur para visibilizar esta cuestión. Hablo con el fiscal, explico la situación. Obviamente seguían con que no querían tomarle la denuncia hasta que pudimos explicar toda la situación de cómo se venían dando y por qué esta premura en el actuar. Bueno, al día siguiente se fue a los medios de comunicación, se planteó este tema, vuelvo a contar lo que había contado acá, que no sabíamos el destino de la joven, y bueno, se estaba planificando una marcha para el lunes para la fiscalía, porque todos temíamos lo peor de qué es lo que había pasado con esta joven. Afortunadamente, dentro de esas 48 horas y por la presión que se hizo, porque sin lugar a duda entiendo que fue gracias a la movilización popular y el apoyo de la gente, la chica aparece, que la dejan tirada, abandonada sobre la ruta 8. La chica no supo nunca a dónde la llevaron, pero sí pudo contar lo que es un hecho aberrante y es lo que después uno se interiorizó en el tema y supo que es como el hablante que se le hace para entrar a un prostíbulo. A la chica era, por uno, entraba, la golpeaba y la violaba. Venía otro, la golpeaba y la violaba. Al rato venía otro, la golpeaba y la violaba. La finalidad es que la propia chica diga, no me peguen, quedaba lo segundo. Afortunadamente la chica, y gracias a la presión que se dio y que tuvo en esos momentos, se recuperó, está bien y bueno, pudo volver a estar con su familia. Pero esto es un hecho de la situación que vuelvo a referirme recién. La primera medida que tomó el intendente Leonardini es el cierre de los prostíbulos, porque entendemos que la única finalidad del secuestro de esta joven era que termine en un prostíbulo ya sea de esta zona o de algún otro lado. Pero otro caso para entender cómo funcionaban las cosas antes en Malvinas Argentinas fue que en las elecciones del 2015, tras haber ganado ya las PASO Leonardini, dada la cantidad de hechos de violencia que sufrían las mujeres, fundamentalmente las mujeres y las militantes que estaban en las calles, de parte de la patota del exintendente, las mujeres ante estos hechos
fueron y tomaron en protesta la comisaría de los Polvorines. Tuvieron que llegar a esta medida porque no había seguridad. Era agresión tras agresión y la imposibilidad de militar. Inclusive, el comisario en una parte que fue muy graciosa tuvo que saltar e irse por la ventana, por las mujeres, que protestaban pacíficamente. Lo único que estaban ahí estaban ahí. Y es más, hoy por hoy, porque Nardini dejó la intendencia para estar a pedido del gobernador Kicillof como ministro de infraestructura, tenemos una intendenta mujer. O sea que hemos tenido un cambio de paradigma muy, pero muy importante, donde se ha empoderado, se ha hecho valer las mujeres con sus derechos, y tenemos la primera intendenta mujer, Noelia Correa, en Malvinas Argentinas. Antes lo normal era, por cada elección que me tocó participar, del 2005 hasta el 2015, un periodo de 10 años para lograr un cambio en Malvinas Argentinas, entre 100 y 120 causas que iban a la justicia a que se investiguen sobre los hechos de violencia que pasaban en Malvinas Argentinas. Pero por eso, la importancia de esta jornada de hoy de capacitarse, de entender que juntas y solidarias pueden más. No tengo dudas que eso también era lo que hubiera querido Micaela como joven militante que era. Y de ahí la importancia que nos acompañen hoy en este Zoom de Berisso, de Chacabuco y las mujeres de Malvinas para conocer y hacer frente y mejorar sus derechos ante la sociedad. Pero volviendo a lo que es el trabajo conjunto de seguridad y género, que entiendo que tienen que estar íntimamente ligados, es la capacitación continua y permanente del personal de las fuerzas de seguridad. Y para eso voy a citar dos ejemplos en los cuales me tocó participar como estando a cargo del área de seguridad del municipio. Si uno tiene aceitado la comunicación con la gente, con los vecinos, se dan a conocer los números donde pueden tener una pronta respuesta, que cuando nosotros asumimos en el 2015, la principal queja que teníamos era el 911, las vueltas que te daba el 911, y entonces adoptamos nuestro propio número, el 0800-222-0911, para que los vecinos tengan una comunicación directa y más fácil. ¿Por qué? Un vecino de Adolfo Sordós llama y dice, está pasando esto en la Plaza Güemes. El operador que recibe de Malvinas Argentinas sabe cuál es la Plaza Güemes. En cambio, el operador que recibe el llamado y se atiende desde San Miguel y se es transmitido a La Plata y de La Plata al comando de patrullas de Malvinas, no sabe cuál es, entonces se pierden minutos valiosos para rápidas intervenciones. Por ejemplo, nos pasó un caso desagradable en un colectivo donde una joven nos llama al 0800 para decir que está presenciando un abuso de una persona mayor a una menor en un colectivo y que iba circulando por tal lado. Obviamente fueron los móviles de Protección Ciudadana, frenaron el colectivo, se bajan, identifican a la persona y cuando la van a identificar y explican los motivos que es lo que estaban haciendo, el resto de los pasajeros que no advirtieron la circunstancia casi lo linchan al agresor sexual. Y lo paradójico de esto es que tuvieron que terminar defendiendo al agresor sexual que estaba agrediendo a una menor. Pero lo importante es que se resolvió, el sistema funcionó, se le dio una resolución práctica y rápida a la víctima y que esto no pasara a mayores. Después de grandes capacitaciones, charlas, sobre todo a la policía local, que tuvimos la última camada de la policía local en 2016 a nuestro cargo, los oficiales y los agentes iban a ir especialmente grupos especiales y preparados cuando se detectaban problemas de género en la vía pública o cuando un vecino llamaba hay problemas en tal lado, pues supuestamente es una cuestión de género. Entonces, ¿qué hace? Mandábamos el móvil, iba la policía local, golpeaban las puertas y veían la situación y si era una cuestión de violencia, se hacían las actas, se asesoraba a la víctima si tenía que denunciar y se trataba de contener la situación que no pasa a mayores. Pero en un caso, van, golpean las manos y el personal es recibido a los tiros, directamente. ¿Qué había pasado? No era una discusión de género,
La vecina que llamó alertando al sistema pensó eso. Era una banda que se estaba peleando entre sí porque habían ido a robar a otro lugar de San Isidro y estaban ahí repartiéndose la plata. Afortunadamente, a pesar de un efectivo de la policía haber sido herido, al salir corriendo esta persona, también efectúa disparos y lo detiene a los agresores. Entonces, si bien no fue una cuestión de género, el sistema funcionó bien, pero no para detener un agresor de género, sino para detener unos delincuentes que habían cometido un hecho reciente. Así que, entonces, por eso es importante el tema de la capacitación constante del personal policial. Pero para centrarnos ya específicamente con el tema de la legislación, de que ahora vamos a empezar a ver, tenemos que saber que en América Latina, recién en los últimos años, se han promovido importantes reformas en la legislación penal con el objetivo de combatir la violencia de género hacia las mujeres y otros grupos en razón de identidad de género u orientación sexual. La tipificación, no sé si hay alguien con el micrófono abierto, por favor, que se escuchan los ruidos, gracias. La tipificación del delito de femicidio es un concepto teórico y político. ¿Qué es lo que se pretende? Visibilizar la forma en que ciertas muertes se inscriben en la estructura de relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. Y nosotros, en nuestro país, con la ley 26791, que es de noviembre del 2012, se están cumpliendo en breve 10 años de esta ley, se modificó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios especialmente relacionados con el fenómeno de la violencia de género. Concretamente, se modificó el artículo 80, que dice que se impone prisión, se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare. Inciso 1, que es el que se modifica. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con la cual mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no violencia, o mediare o no convivencia. Bien, esta reforma amplió el ámbito de aplicación de la ley de lo que era antes el homicidio agravado, que antes solamente era agravado si estaba uno efectivamente casado. Entonces, una reforma muy clara e importante. Se modificó el inciso 4, que establece cuando el homicidio es por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Esto amplió el catálogo de crímenes de odio para tutelar a grupos especialmente victimizados por cuestiones de género u orientación sexual, como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales. Su formulación también es específicamente neutra, que es muy importante para la redacción de estos hechos. Y el inciso 11 aclara que, con respecto, seguimos con el homicidio, cuando a una mujer el hecho sea perpetuado por un hombre y mediare violencia de género, siendo claro y específico al respecto. Esa es la figura de femicidio formalmente agravada por nuestro Código Penal solo hace 10 años. Y el inciso 12 dice que cuando el homicidio se produce con el propósito de causar un sufrimiento a una persona con la cual se mantiene o se ha mantenido una relación en los términos del inciso 1. Eso es lo que se denomina el femicidio vinculado. Entonces, es importante que esta reforma tiene hace 10 años, para lo que es el derecho es poco, y hay que seguir con esta profundización de conocimiento de los derechos, que por eso es lo importante esta charla que nos va a dar ahora la doctora Biglieri, para que lo conozcamos todos. Y sobre todo para estar alertas a ciertas pautas y fundamentalmente para actuar en solidaridad. Creo que eso es lo importante y es lo que les agradezco a todos los que están participando en este Zoom, los que nos están viendo por el Facebook, los que nos siguen por Instagram y demás. Así que muchísimas gracias por la atención. Esto era a modo de presentación. Lo dejo con la doctora Agostina Biglieri. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dijo, mi nombre es Agostina. Antes que nada, quiero agradecer el espacio y como me hayan convocado para hablar de género. Siempre que me invitan digo sí rápidamente, porque soy formadora de ley Micaela y es un compromiso que asumí y que me gusta llevarlo a cabo. Y agradecerles la predisposición para sentarnos a hablar de estos temas. La capacitación, en realidad de ley Micaela, cuando se aplica el cuadernillo, suele constar de 4 clases, pero también doy estos encuentros y estas charlas de una clase, por lo cual vamos a hacer un recorrido del cuadernillo que se pasó en el chat, para que ustedes tengan acceso a ese material y lo lean, acudan siempre a él. Está muy fácil escrito, muy en lo llano, con ejemplos. Es un gran material. La idea es que, acá yo siempre digo, yo no voy a dar la fórmula de la Coca-Cola en estas charlas. La idea es que este sea un ámbito de reflexión. Voy a explicar ciertos disparadores, a dar ciertos disparadores, pero la idea es que sea un espacio donde nos sentemos a replantearnos situaciones que nos son dadas, que naturalizamos en esta sociedad y que traen aparejada mucha violencia. Por lo cual yo me voy a sentir satisfecha de esta charla si cuando terminamos todos tenemos por lo menos un poquito más la cabeza abierta para poder pensar estos temas de género. Como saben, soy formadora de Ley Micaela. Ley Micaela es una ley que fue sancionada el 19 de diciembre del 2018 y promulgada el 9 de enero del 2019. Lleva el nombre de Micaela y les voy a contar un poco la historia de Micaela. Micaela García era una estudiante entrerriana, militante política, activista feminista, llevaba a cabo tareas en barrios vulnerables, dando apoyo escolar, es decir, era una persona comprometida con las luchas sociales y con las necesidades de la sociedad y de los grupos más vulnerables. Micaela García desaparece después de concurrir a un boliche, desaparece a la salida el 1 de abril y la encuentran el 8 de abril asesinada. Micaela fue secuestrada, violada y asesinada por el femicida Sebastián Warner. Sebastián Warner en ese momento contaba con libertad condicional, aún no cumpliendo con los requisitos para concederle ese beneficio, ni con los requisitos que pide la ley, ni con su conducta, ni por el tipo de delito que había cometido. Aún así, el juez Rossi, entrerriano, le da la libertad condicional y Sebastián Warner intenta un día antes de cometer penosamente lo que logra con Micaela, lo intenta con otra chica. Esta chica se escapa, finalmente se escapa, le cuenta al padre y van juntos a hacer la denuncia. En la comisaría le dijeron, el policía que los atiende le dijo que no le podía tomar la denuncia, por eso cuando contaba Jorge lo sucedido es algo que se reitera lamentablemente. El policía le comunica que no puede tomarle la denuncia porque es fin de semana y porque el juez no se encontraba en la ciudad, por lo cual este hombre con su hija se retiran de la comisaría y finalmente Sebastián Warner logra el cometido, sí, con Micaela. Por eso es que yo tuve la oportunidad de conocer a los padres de Micaela en algunos encuentros que tuvimos, y yo siempre digo que es muy inspirador conocerlos. El dolor se le nota en la mirada, pero ese dolor lo transformaron en lucha, y levantaron las mismas banderas que levantaba Micaela en vida. Lucharon por esta ley, y ellos dicen algo que a mí me parece muy, muy revelador y muy inspirador, porque dicen que ellos no tienen nada contra ese policía que no les tomó la denuncia, que no lo odian, que nadie puede ser responsable de algo que no sabe, de que no sabe cómo actuar. Y de ahí surge la necesidad de una ley
que obligue a los 3 poderes del Estado a la capacitación continua sobre temas de género. A los 3 poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, en todas sus jerarquías. Es decir, todo el personal está obligado a capacitarse en género y en capacitaciones continuas y permanentes. Acá, esta ley, el espíritu de esta ley es una pregunta que si nos hacemos no tiene mucho sentido ya, pero sí para tomar conciencia. ¿Qué hubiese sucedido si ese policía sí tomaba la denuncia? Y se ponían en funcionamiento todos los engranajes del Estado para proteger de ese femicida, de ese abusador, al conjunto de la sociedad. Ya el Estado empieza a funcionar mal en el momento en que un juez le da la libertad condicional a una persona que no se la debe dar. Pasado eso, el Estado sigue incumpliendo, sigue sin hacerse cargo de su responsabilidad frente a estas situaciones cuando el policía no le toma la denuncia. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué hubiese sucedido si el Estado hubiese estado presente, trabajando y articulando todas sus herramientas en pos de la protección a estas situaciones? Como dije, a mí me gusta dar disparadores, ciertas definiciones, para que empecemos a pensar un poco esto. ¿Cómo está planteada la situación? ¿Cómo está planteada la sociedad? ¿Cómo construimos un mandato social de cómo debe ser? Y este encasillar, limitar, hace que podamos ser hostigados y violentados si no estamos dentro de lo que la sociedad considera que es lo correcto. Cuando hablamos de género, es casi innato decir desigualdad de género. ¿Qué es la desigualdad de género? De género básicamente se expresa en los privilegios y en la supremacía del poder que se le asigna a los hombres frente a las mujeres y al colectivo de diversidad. Cuando suelo dar estas charlas, y constantemente voy a hablar del privilegio de los hombres, y que los hombres son privilegiados, y que tienen supremacía frente a la mujer, y a veces hace ruido. Muchas veces han levantado la mano y dicen, bueno, yo no me siento privilegiado, o no es una situación de privilegio, y para tomar conciencia y ya empezar a situarnos realmente de lo que estamos hablando y de la gravedad del asunto, siempre cuento este ejemplo. Hay una encuesta que se realiza a la misma cantidad de hombres y a la misma cantidad de mujeres, y se les pregunta a las mujeres qué es lo que más miedo le da de los hombres, y a los hombres se les pregunta qué es lo que más miedo les da de las mujeres. Las mujeres contestan que lo que más miedo le da de los hombres es que las violen o que las maten, mientras que, por unanimidad, mientras que los hombres, en su gran mayoría, contestan que lo que más miedo le da de las mujeres es que ser objeto de burla, de que las mujeres nos riamos de ciertas conductas, de ciertas vestimentas de los hombres. Entonces, cuando doy este ejemplo, digo, bueno, eso no es ser un privilegio. Las mujeres que estamos acá presentes seguramente han sentido alguna vez miedo de caminar por la calle solas. Solo nosotros sabemos lo que es naturalizar esto de ir con miedo a que nos pase algo, y nos estamos lamentablemente acostumbrando a salir con miedo, y es un miedo que los hombres no experimentan. En ese ejemplo tan pequeño, pero a la vez tan redundante, hablo de esto, del privilegio que tienen los hombres frente a las mujeres en esta sociedad. Esta desigualdad es estructural e inherente a la sociedad en la que vivimos. Opera y se manifiesta en los diferentes ámbitos de la vida, tanto en lo privado como en lo público. Es importante identificar y reconocer las desigualdades de género como transversales a todos los estratos de la sociedad, y se manifiesta en cada una de nuestras relaciones. En lo privado, poner luz a estas desigualdades nos permite dejar de naturalizar situaciones
que naturalizar situaciones y abandonar estos roles y estereotipos que a cada uno nos los fueron dados. Y más adelante vamos a hablar por qué esto de que nos lo fueron dados. En lo privado, esto en lo privado. En lo público, en la función pública, conocer las situaciones de inequidad, de exclusión, de violencia estructural que atraviesan las mujeres y los colectivos de diversidad, nos hace tomar conciencia de que cada decisión o acción política que se tome puede incidir en esta brecha de género, ya sea alejando y ayudando a que esta desigualdad sea mayor o no, o a través de políticas, decisiones políticas, que esta desigualdad sea cada vez menor. Tanto para construir una sociedad más libre y equitativa, como para crear espacios libres de violencia. Eso en cuanto a, bueno, desigualdad de género. Esta desigualdad de género se da en un sistema patriarcal. Nosotros vivimos en un sistema patriarcal. El patriarcado, en sentido literal, significa el gobierno de los padres. Históricamente, el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en que la autoridad la ejerce el hombre, y en la cabeza del hombre está la toma de decisiones, es el jefe de familia, es el dueño del patrimonio, y la familia es una de las instituciones básicas de este sistema patriarcal. Muchos autores, y esto haciendo como un repaso de un poco de todos los temas, también roles y estereotipos. Muchos autores y autoras entienden que este sistema patriarcal nace con el sistema capitalista, en donde el hombre sale a trabajar, a entregar su fuerza de trabajo a cambio de bienes, y la mujer, el papel que cumple en esa sociedad, como está dada, es la de cuidado, es la de quedarse en la casa para asistir a este hombre que va a trabajar y además también procrear, reproducirse. Este sistema capitalista se basa en este sistema patriarcal. Y cuando yo hablo de supremacía del hombre con la mujer, en el cuadernillo, y los invito a que le den una leída, que está muy bueno, hace como un recorrido de todas las leyes y de todas las luchas que tuvimos que emprender las mujeres y el colectivo de diversidad, porque a nosotras nada nos fue dado. Y yo me anoté 3 que tal vez son las que más me hacen ruido a mí, si bien todas son importantes. En el año 1926, recién en el año 1926, que para la historia de un país, hace poco, no hace mucho, con la ley 11.357, habla sobre la capacidad civil de las mujeres y terminó con la incapacidad de la mujer soltera, viuda o separada. Hasta el año 1926, la mujer que era soltera, viuda o separada era incapaz para el Código Civil. En el año 1947 recién podemos votar, es decir, recién podemos elegir a nuestros representantes y a quienes van a administrar poder hacia la sociedad. Y en 1968, o sea, sigo diciendo, todas leyes muy de pocos años para atrás, se hace la reforma parcial del Código Civil en cuanto a la capacidad de la mujer, porque en la ley anterior la mujer casada se la tomaba como una mujer, como una incapaz de hecho relativo, y recién en 1968 se revierte eso, pero igualmente ciertas decisiones quedaban en manos de los hombres, como es el domicilio conyugal o la patria potestad. ¿Qué doy con este ejemplo, con este recorrido pequeño de estas 3 que hacen ruido a mí? Es que a las mujeres nada nos fue dado, todo lo tuvimos que luchar, todos tuvimos que emprender una lucha, y a partir de hostigamientos, de violencia que sufrimos como colectivos de mujeres, redoblar la lucha, y a nosotras nada nos fue dado, todos los derechos los tuvimos que salir
a conquistar. Es decir, es un sistema que desde hace años justifica la superioridad y la dominación de los varones sobre las mujeres. Pero como toda construcción social, la podemos derribar. Cuando uno habla de género, muchas veces se confunde que el género es algo natural, y el género no es algo natural. El género es una construcción social. Lo que es natural es que al momento de nacer, bueno, nacemos con sexo femenino o sexo masculino, pero la construcción que se hace con respecto a qué es femenino y qué es masculino es una construcción social. Y esa construcción social, como dije, tenemos que proponernos derribarla y volverla a construir con cimientos más fuertes, más igualitarios, más equitativos. El machismo, cuando hablamos de patriarcado, esto me interesa que quede claro. Muchas veces se trata el machismo o el feminismo como si fuese un Boca River. No soy machista ni feminista, ¿no? Como si fuesen dos caras de una misma moneda. No, equivocado. El machismo es la traducción ideológica, la expresión cotidiana del patriarcado. Engloba un conjunto de actitudes, de conductas, de prácticas sociales y de creencias destinadas a promover la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. A través de la cultura, el lenguaje, la educación, el machismo tiene como fin poner evidencia del poder masculino para afirmar así la estructura patriarcal. Por lo cual hago siempre esta aclaración: el machismo no es lo opuesto al feminismo, sino que el feminismo es la lucha por la igualdad de derechos y por equidad. Yo siempre digo que cuando nos empezamos a interiorizar un poco, deberíamos ser todos feministas, porque es una bandera muy noble, y es una bandera que ahora, cuando explique los mandatos de las masculinidades, van a entender por qué también hablo de esto. Yo en muchas de las, para ya entrar a esto de los mandatos de las masculinidades, que es tal vez uno de los temas que más me gusta desarrollar en estas capacitaciones, porque es donde creo que el hombre se siente más tocado, y donde puede tal vez empezar a tener una mirada más crítica de esta sociedad así como está estructurada. Cuando hablamos de masculinidad, hacemos referencia a la definición que sostiene una cultura específica y a los comportamientos que se espera de aquellas personas que se consideran masculinas. Es decir, un comportamiento que es esperable por el solo hecho de ser varón. En cada cultura existe una masculinidad definida, hegemónica y normativa, que se establece como única, válida y esperable. ¿Cómo? La masculinidad, para mantenerse en el tiempo, para perpetuarse, tiene que confirmarse continuamente ante los ojos de otros hombres. Y para ello necesita exhibirse, ¿no? Esto así planteado es un mandato, ¿no? La masculinidad así entendida es un mandato. Y la confirmación de ese mandato surge desde la primera infancia, desde los primeros momentos de socialización. Es muy común ver cuando un nene llora antes, ¿no? Esto fue avanzando, aunque no tanto, y después les voy a contar por qué. Si lloraba un nene, le dicen no llores, pareces una nena, bueno, ya eso está marcando bien el rumbo. O por ejemplo con los juguetes, ¿no? Los hombres, y esto haciendo una visión más de los roles y los estereotipos que tenemos los hombres o las mujeres en la sociedad, también la comunidad LGTBQ+, en donde cuando ya somos chicos, los juegos son un determinante, ¿no? Al hombre son juegos de destreza, de ingenio, de competencia, física, de violencia, ¿no? Las armas, los revólver que se les regala. En cambio a la mujer
son todos juegos más de sedentarismo, de delicadeza, de cuidado. Nos regalan un bebé para cuidarlo, nos regalan una casita o una cocinita para cocinar. Bueno, ahí básicamente ya estamos definiendo según porque sos mujer debe ser esto, y porque sos hombre sos esto. Y esto trae aparejado violencia. Esto trae aparejada mucha violencia, porque quienes no entramos en esa etiqueta, quienes no entramos en esos límites de lo que debe ser, se lo hostiga, se lo discrimina, se lo violenta. Volviendo a los mandatos de las masculinidades, hablamos de esto, estos mandatos para reafirmar esa supremacía, y que muchas veces le es hasta pesado al hombre llevar esa carga. Y les voy a explicar. Ser proveedor. El hombre tiene que ser quien lleve el sustento a la casa, quien le dé estatus social a la familia, quien mantenga a la familia. Está a cargo del hogar. Muchas veces pasa que, bueno, en las parejas cuando el hombre no trabaja y se queda en la casa haciendo cuidados, o aún cuando el hombre gana menos que la mujer, es objeto de burla, de chiste, el hombre se siente menoscabado en su masculinidad por esa situación, y eso es incorrecto, esto es erróneo, ese es un mandato que nosotros tenemos que derribar. Otro, ser protector. El hombre es el que debe proteger a las mujeres, a los niños, y también esto de ser protector es un límite muy finito con el de controlar, en pos de que te protejo, te controlo, entonces es un límite que se puede cruzar muy, muy fácilmente. Ser procreador, ¿no? Traer hijos al mundo. El hombre que no tiene hijos ya se entiende que o tiene algo de salud, o no es viril, porque no trae hijos al mundo, y es una decisión también, ¿no? Bueno, son todos mandatos que recaen sobre el hombre. Ser heterosexual se centra sobre todo en niños y jóvenes, y quienes no cumplen son aislados, discriminados, a modo de disciplinamiento. Ser autosuficiente, el hombre tiene que ser autosuficiente, tiene que poder hacer todo solo, menos las tareas de cuidado y del hogar, claramente, obvio, pero si no, tiene que ser autosuficiente, él tiene que poder hacer todo, y no sentir emociones, ¿no? No llorar, no sentir emociones, no sentir miedo, no llorar, no expresar un sentimiento, ya sea de ternura o de felicidad, emocionándose, porque llorar parecería que no está dentro de lo permitido para ser hombre. Y por eso digo que a mí me gusta dar este tema de los mandatos de las masculinidades, porque como todo el tiempo estoy reiterando esta de la supremacía y de los privilegios del hombre frente a la mujer, y si bien es cierto que tienen una posición de privilegio, pero ¿cuánto daño les genera los mandatos de esta masculinidad? ¿Qué pasaría si los hombres empiezan a cuestionar un poco esto y de preguntarse si cada una de sus actitudes o de su forma de llevar a cabo la vida les están dadas y lo hacen por inercia, o realmente son críticos de lo que pasa? Por eso cuando empezamos la charla decía, yo me voy a ir satisfecha si de esta charla o de este encuentro nos vamos críticos de esta situación. Empezamos a mirar con otros ojos esta situación, siendo más críticos por la complejidad también. Disculpame, Agostina, está silenciada. ¿Se escucha ahí? ¿Hola? Sí, ahora sí, se había cortado. Sí. Y cuando digo de empezar a mirar con ojos más críticos para derribar estos mandatos, derribar estas construcciones sociales y empezar a construir la sociedad con cimientos más fuertes, de igualdad, de equidad y de respeto y libre de violencia, digo de mirarlos con perspectiva de género. Y ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué es esta perspectiva de género? Esta perspectiva de género nos permite analizar
cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada es la que abre y cuestiona las verdades absolutas, entre comillas, que naturalizan las desigualdades entre los géneros. Nosotros muchas veces naturalizamos ciertas conductas que ya están dadas, ya está dada la sociedad así, y no, tenemos que tener una postura más crítica de esto. Del marco normativo, generalmente en las charlas suelo explicar la pirámide de Kelsen, hablando en una asociación de abogados, les voy a salvar de eso, pero sí recordar que esto es una ley nacional, pero la Argentina, a partir de la reforma de 1994, ratifica ciertos tratados internacionales que son instrumentos que en nuestro marco jurídico, que en Argentina, ratifican y promocionan la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar violencias contra la mujer, que es de Belén de do Pará, y los principios de Ginebra. Lo importante de esto es que Ley Micaela ya era una obligación internacional para nuestro Estado antes de ser Ley Micaela. Argentina, cuando ratifica esos tratados internacionales, se hace parte, los ratifica, y la CEDAW ya en dos recomendaciones, en la recomendación 19 del año 1992 y en la recomendación 35 del año 2017, recomienda a los estados partes a capacitar en género a aquellas personas que administran poder, a capacitar a todos los agentes, a todos los y las agentes del Estado en sus tres poderes. Por lo cual decimos, Ley Micaela ahora es una ley nacional desde el 2019, pero era una obligación internacional capacitar a los agentes del Estado desde mucho antes, desde 1994, cuando Argentina ratifica esos instrumentos. También tenemos la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Fue sancionada en el año 2009, reconoce el derecho a vivir una vida libre de violencia y pone en evidencia también que este problema es un problema estructural, el problema de la violencia es un problema estructural que nos afecta al conjunto de la sociedad con prácticas y discursos que se reproducen a diario. Vamos a los tipos de violencia. Hay distintos tipos de violencia, como es la física. Esta ley explica los distintos tipos de violencia, y vamos a encontrar que hay, por un lado, los tipos de violencia y por otro lado, las modalidades de violencia. Hablamos de la violencia física, es decir, toda aquella violencia destinada a una agresión física, puede ser desde las más leves hasta las más severas. La psicológica, la violencia psicológica es una de las violencias que se da más a menudo y es una de las más habituales, y generalmente se da antes de la violencia física o de la violencia sexual. Y bueno, es aquella que causa un daño emocional, afecta la autoestima, el desarrollo personal. La sexual, que es toda acción o amenaza contra la integridad sexual de las personas, que viola el derecho a decidir sobre la propia sexualidad o someter a una persona contra su voluntad. Incluye el acoso, la explotación, la trata de personas, la prostitución forzada. También otro tipo de violencia es la violencia económica y patrimonial, y es la relacionada a la afectación de los recursos económicos o patrimoniales. Esto de limitar los bienes, esconder los bienes,
destrucción de bienes también, limitarlos, esconderlos, hacerlo como forma de retención. Hay muchas situaciones de violencia que son todas diferentes porque son diferentes, se dan determinadas circunstancias que hacen que cada situación sea muy particular, pero generalmente suele suceder que con esta división que hablábamos hace un rato, de la división del trabajo, en donde el hombre sale a trabajar y es el que genera el dinero, entendiendo erróneamente que es el único que lo genera porque la mujer se queda en la casa, cuando la mujer también lo está generando con las tareas de cuidado. Muchas veces los hombres, al tener el poder económico, hacen que la mujer tampoco puedan salir de esas situaciones de violencia y, bueno, emprender otra vida lejos del violento. La simbólica, otra de las violencias es la simbólica, se presenta a través de estereotipos que naturalizan y reproducen prácticas de discriminación, opresión y desigualdad en las relaciones de género, ubicando a las mujeres y a las personas de la comunidad LGTBIQ+, en una posición de subordinación. Y la política, que es la destinada a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre, a una vida política libre de violencia y al derecho a participar en asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Hasta acá expliqué los tipos de violencia. Ahora vamos a hablar de las modalidades de violencia. Está la violencia doméstica. La violencia doméstica es aquella que es ejercida por un integrante de la familia. Puede ser de un parentesco de consanguinidad o de afinidad, o pueden ser de una pareja que está casada o que no está casada, un noviazgo, una unión de hecho. Aún se considera violencia doméstica cuando las parejas ya están separadas. También si el violento ejerce violencia contra la mujer, se le entiende que es violencia doméstica. La violencia institucional, que es la ejercida por personas pertenecientes a instituciones públicas, cualquiera sea la jerarquía y el tipo de trabajo que desarrollan, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a que ejerzan sus derechos. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Otra modalidad de violencia es la laboral, y es aquella que discrimina a las mujeres, lesbianas y trans en los ámbitos de trabajo, ya sea público o privado, y que obstaculiza su acceso al empleo, a la contratación, al ascenso, a la estabilidad, a la permanencia. Cuando hablamos de ascenso, un término que se utiliza mucho cuando se habla de género es el techo de cristal, ¿no? Las mujeres, nosotras, si vemos para arriba, vemos que hay posibilidades de ascender y que hay puestos a los que podríamos ascender, pero tenemos un techo y simplemente los vemos. Tenemos este techo de cristal en la cabeza que no nos permite ascender. Bueno, también exigir requisitos a la hora de contratación de las mujeres, por ejemplo, el estado civil, la maternidad, la apariencia física, eso es violencia laboral. En muchos lugares se les pide un test de embarazo a las mujeres antes de ser contratadas, eso es violencia laboral. Otra de las modalidades de la violencia es contra la libertad reproductiva, aquella que vulnera el derecho de las personas gestantes a decidir libre y responsablemente el número de embarazos y el intervalo entre los nacimientos.
La obstétrica, la violencia obstétrica, es la que es ejercida por el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas y de los grupos LGTBQ+, expresada en un trato deshumano o no respetando los procesos, o sobremedicando. Eso también es violencia obstétrica, y también la violencia mediática. Esta violencia que se reproduce justamente en medios masivos de comunicación, a través de mensajes e imágenes que discriminan, que hostigan, que vulneran a las mujeres. También otra modalidad de violencia es en el espacio público, y acá estamos hablando de acoso callejero, lisa y llanamente, estos dichos y expresiones verbales y corporales con connotación sexual, con intención de poner incómoda, de hacer sentir mal, de hostigar, de crear un ambiente violento, ofensivo y hostil. Hasta acá expliqué las modalidades. Y seguido el tema, hay una psicóloga norteamericana habló del espiral de la violencia. Y esto a mí es importante entender un poco cómo funciona este espiral, porque muchas veces nos preguntamos por qué cuesta salir tanto de situaciones de violencia. Muchas veces, y de forma errónea, las personas juzgan diciendo, bueno, está ahí porque le gusta, porque no se va, y no es tan sencillo. Esta psicóloga norteamericana habló del espiral de la violencia y entiende que tiene 3 fases. La primera fase, que es la acumulación de tensión, la mujer busca mantener al agresor tranquilo para evitar que explote. En esta fase se dan los insultos, los reproches, las escenas de celos, el control, la burla, y en esta fase hay una gran carga de violencia psicológica. Pasamos después de la primera fase a la segunda fase, que la segunda fase se llama de explosión. El agresor explota ante cualquier pretexto, culpando a la mujer de su ataque, le hace creer que ella merece ese castigo. Hay incidentes de todo tipo, incluso físicos, donde, bueno, en muchos de los casos termina lamentablemente en un femicidio. Y acá en esta segunda fase es donde el agresor llega al pico máximo de violencia y abruptamente detiene su agresión. Y la tercera fase, que es la de luna de miel. En esta luna de miel, el agresor se arrepiente, pide perdón, promete que va a cambiar, le echa la culpa, justifica su conducta por dando explicaciones de factores externos, por el alcohol, por las drogas. Yo no soy así, voy a cambiar. Bueno, la luna de miel, y además acompañado de gestos según los códigos de cada pareja, flores, bombones, todos gestos de caballerosidad, entre comillas, con la intención de volver a conquistar y volver a estar al lado de esa mujer. Pero ¿por qué hablamos de espiral? Porque una vez que pasa la luna de miel, vuelven de forma tal vez hasta desapercibida y de a poquito la primera fase. Los insultos, los reproches, las escenas de celos, el control, la burla, vuelven de forma casi imperceptibles, vuelven, y ahí es cuando volvemos a la primera fase, volvemos a la segunda y la tercera. ¿Y por qué hablamos de espiral de violencia? Porque con cada ciclo que se vuelve a comenzar, la violencia aumenta, se vuelve a repetir, pero los hechos suceden cada vez con más intensidad y con mayor agresión. En el cuadernillo ustedes van a ver que hay
un violentómetro, yo acá les muestro, donde hay en amarillo, cuando ya es cuidado, en naranja alerta, y ya en rojo urgente. Le doy algunos ejemplos para que vean lo que es de cuidado, ¿no? Algunas actitudes frente a esto. Ridiculizar, ofender, descalificar, culpabilizar, celar, ignorar, mentir, engañar, chantajear, bromas hirientes. Esto ya estamos en un espacio amarillo de cuidado. Le sigue la alerta, lo naranja, empujar, tironear, pellizcar, arañar, golpear jugando, entre comillas, caricias agresivas, manosear, destruir artículos personales, controlar, prohibir, intimidar, amenazar, humillar en público. Esto ya es de alerta. Y de urgente, hablamos de femicidio, mutilar, violar, abuso sexual, forzar una relación sexual, encerrar, aislar, provocar miedo intenso, bueno, ya con mayor violencia. Y por último, que esto es, que creo que una de las cosas tal vez más importantes cuando nos sentamos a hablar de género y a reflexionar sobre género, es los recursos para el acompañamiento a una persona que está padeciendo esta situación de violencia. El objetivo primario que tenemos que tener en cuenta es que nuestro papel es de acompañar, ayudar en el proceso para que esa persona pueda atravesar la situación violenta hasta lograr salir de ella. Debemos tener en cuenta que todas las situaciones son diferentes y dependen de cada persona y con las herramientas y recursos y entornos con los que posee. Siempre es necesario articular o tejer redes con organizaciones profesionales o organismos del Estado, porque no podemos asumir el acompañamiento solo. Las situaciones de violencia suelen ser muy complejas, muy peligrosas y requieren de un acompañamiento que si nos lanzamos a acompañar solo a la persona, nos va a ser muy difícil y podamos equivocarnos. Siempre es importante contar o tejer redes con estas organizaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la primera acción que va a tener la persona violentada es la de hablar. Es la de hablar. Y acá es donde se da la ruta, crítica. Porque no suele ser lineal. Porque la persona. Hay un micrófono. Porque no suele ser lineal esta ruta crítica. Porque no suele ser lineal porque a veces la persona, la víctima, puede hablar algo en algún momento y después no quiere hablar, por un momento quiere hacer la denuncia y por otro no. Entonces, en esta ruta crítica, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y practicar lo que es la escucha activa. Dejar hablar a la persona lo que puede, cómo puede, no interrumpir, no preguntar, no repreguntar, no ponernos en un papel de imperativo, hacer la denuncia, no. Esas son decisiones que la persona acompañada debe tomar ella. Cualquier cosa que nosotros hagamos para, con el fin noble de ayudar, pero igual podemos entorpecer aún más la situación. Entonces, esta escucha activa es posesionarnos en esta postura de escuchar, no interrumpir, no juzgar, no decir que es lo típico que sucede en estas situaciones, es decir, yo en tu lugar ya iría a hacer la denuncia. Bueno, nosotros no estamos en su lugar, no podemos entender y comprender qué es lo que le está pasando a esa persona, cómo lo está pasando esa persona, por lo cual tenemos que tener una postura de acompañamiento y de escucha activa. Tampoco hacer,
favorecer o hacer más violenta la situación, ¿no? Dejar que la persona hable lo que puede, como puede, y siempre dejarle bien claro que hay un Estado que tiene herramientas para poder presentarle las herramientas que hay para llevar a cabo una denuncia, para poder acudir a profesionales que lo ayudan. Y lo más importante es que toda esta ruta crítica y este acompañamiento, hacerlo en un marco de confidencialidad y de privacidad. Eso es fundamental. Son situaciones muy complejas, de mucha violencia y muy íntimas. Lamentablemente, a las víctimas, y digo lamentablemente porque no debería ser así, a las víctimas les da vergüenza llevar a cabo una denuncia, cuando en realidad al que les debería dar vergüenza es al agresor. Entonces, no hacerlos en un ámbito de confidencialidad y de intimidad, y respetando la intimidad de las personas. ¿Cómo podemos ayudar? Respetando sus tiempos y decisiones, mostrando interés en acompañar, escuchar, orientar, informando que hay leyes de protección e instituciones que pueden ofrecerle los recursos y herramientas para acompañar en esta situación. Yo siempre lo que trato de decir, y lo repito todo el tiempo, es el número 144. ¿Hay otros? Sí. En el libro que vamos a hacer el sorteo, de paso les cuento, estos libros es una colección que lanza la editorial de la Imprenta del Congreso, de leyes explicadas, de distintas leyes, y está muy bueno el trabajo que hizo la imprenta, porque explica leyes importantes para la comunidad de una forma llana, de una forma fácil, y uno de ellos es Ley Micaela. Estos son los dos libros que puse a disposición para sortearlo entre los presentes, es muy lindo, y al final de ahí habla los centros y los lugares a donde podemos acudir, los números, el mail, como es la OBD, como es la UFEM, pero siempre recalco esto, el número 144 o el 137 son líneas que están las 24 horas, y que ante la urgencia y la complejidad del asunto van a saber indicarnos en caso de ser víctimas de violencia o en casos de acompañar a una persona víctima de violencia. No duden en comunicarse con esos números y que los asesoren, porque son situaciones muy complejas. Bueno, hasta acá es lo que les había preparado. Agradezco un montón, vuelvo a agradecer el espacio, y realmente me voy a ir muy conforme, siempre me suelo decir esto, me voy conforme de las charlas cuando por lo menos sirvió para abrir una puertita, empezar a pensar estas situaciones y a reverlas, y bueno, y estoy abierta a cualquier pregunta. Otra cosa que también quiero decir, suelen ser temas muy privados, muy íntimos. Ahora vamos a abrir para que puedan preguntar, opinar, lo que quieran, siempre en el marco del respeto. Suelen ser temas que, si no nos tocan de lleno a nosotros mismos, sí a algún familiar, o algún amigo o alguna amiga, y son temas muy sensibles y podemos ofender. Por lo cual, en el marco del respeto, pueden hacerme cualquier pregunta, si la sé, encantada se las voy a responder, y si no la sé, me comprometo a investigarlos y a investigarlo y mandarles un mail con la respuesta, y agradecerles mucho la convocatoria de hoy. De verdad, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Agustina, por esta charla, por esta capacitación, por todo lo que nos has explicado. Veo que está conectado mucha gente de Entre Ríos, Santa Fe, del Servicio Penitenciario de Mendoza, comisario de San Luis. ¿Estás por ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, Roxana, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, quería agradecer la intervención de la doctora, que ha sido muy clara. Puntualmente estamos hablando de lo que es violencia de género. Yo quería particularmente comentar lo que estamos haciendo desde esta nueva subsecretaría que está a cargo del doctor Jorge Cancio, de fortalecimiento
y desarrollo del espacio público, que bueno, cuando creamos los puntos o las intenciones de intervenir en él, tuvimos muy presente el hecho de concientizar sobre este tipo de violencia, digamos, si pensamos en el hecho de si vamos a intervenir en un lugar público con juegos, por ahí pensamos en esto de que se hizo mundial de poner un banco rojo con los números que nombró la doctora, el 144, con la leyenda que no está sola, con un cartel que indique dónde pedir ayuda. Nos parece que es algo que obviamente lo traemos. Yo trabajaba con el doctor en lo que era asistencia a la víctima en la Subsecretaría de Seguridad de Malvinas, donde, bueno, ahí teníamos la suerte de contar con una subsecretaría de la mujer, con una asistencia constante a las víctimas de violencia, con llamados todos los días para ver cómo estaban. Se cuenta con un centro en el municipio también para mujeres que tienen que irse de su hogar. Pero bueno, entonces tratamos de esa experiencia que vivimos en seguridad, traspolarla a lo que nos lleva ahora a este nuevo camino de intervenir en los espacios públicos, y que es un lugar, obviamente, donde va la familia, van las mamás con los nenes, los chicos, los adolescentes, y que, bueno, es una manera de visibilizar. Por ahí para alguien dice, bueno, un banco rojo, bueno, pero un banco rojo te llama la atención, un cartel, una leyenda, algunas pautas, tips que te alerten cómo está tu situación, tu relación. Me parece que todo eso ayuda y sirve como para visibilizar esto. Después el tema del techo de cristal que habló la doctora también, las leyes está todo para cumplir, todos somos iguales ante la ley, pero bueno, nosotros, si se ponen a ver en cualquier lugar, los cargos jerárquicos normalmente no son ocupados por mujeres. Excepcionalmente en Malvinas, la mayoría de los cargos jerárquicos tenemos intendenta, subsecretaria de gobierno, subsecretaria legal y técnica, subsecretaria de la mujer. Acá está como muy equiparado, me parece que los hombres están por ahí, por debajo de los cargos más altos, o igualados. No sentimos lo que es ese techo de cristal, pero normalmente las mujeres no son mayorías en los puestos altos. Siempre llegás, pero bueno, hasta ahí. Y me parece que, bueno, hablar del tema, visualizarlo, concientizar, hacer estos espacios de intervenir, aunque sea con detalles de un banco, un cartel, algo, me parece que ayuda, y por ahí despierta la alerta en personas que, bueno, lo necesitan y sienten que tienen un lugar a donde acudir. Es como el primer paso, no sé, me parece que es importante. Y muy buena la charla, la verdad. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, no veo más preguntas acá, veo gente halagando y excelente disertación. Ya por el horario creo que estamos para terminar. No sé si, Cristina, ¿viste algo más ahí para aclarar o para ver? Todos te mandan acá excelente charla, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Coincido con la doctora Pawlusek que el tema es concientizar, ¿no? Aunque sea simbólicamente, que concientizar y hay que hablar del tema. Y fundamentalmente ahora, desde la función que dejamos el área de seguridad de estar a cargo de una subsecretaría en el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, a cargo específicamente de todo lo que es el espacio público, lo que hablamos la otra vez, el tema, si no hay seguridad en el espacio público, estamos complicados, entonces hay que verlo, y si no hay una protección integral a los derechos a los cuales generalmente más se los vulnera, que son los niños, los jóvenes y las mujeres, obviamente entiendo que todos pueden ser víctimas, como decía la doctora recién, eso sí, está claro, pero es cierto, como lo explicó la doctora Agostina, que están en un cierto margen de mayor vulnerabilidad o de temor de las mujeres. Entonces, por eso, el espacio público tiene que ser seguro para ellas. Tal cual, y además esto de que yo entiendo, y muchas veces me sucede esto de que, bueno, pero hay hombres que también son violentados. Claro que sí, hay hombres que son violentados. Pero si vamos a las estadísticas, lo urgente somos las mujeres en este momento, y lo más
desgastante de todo. Yo desde el 2015 empecé con el Ni Una Menos, y en ese entonces moría una mujer cada 33 horas y hoy muere una mujer cada 30, es decir, todo lo que se viene haciendo parece que no es suficiente. Por eso digo que realmente, más allá de cualquier opinión personal o que nos atraviese, nos tenemos que sentar a charlar de esto y a pensar seriamente en este tema, porque aún cuando yo doy esta estadística que digo que mueren más mujeres que antes del 2015, antes del movimiento Ni Una Menos, parecería que nada alcanza, pero bueno, hay que redoblar las apuestas, hay que seguir generando estos espacios, por eso lo vuelvo a agradecer, de sentarnos a charlar y escucharnos y tener ciertos disparadores que nos permitan tener una mirada más crítica de lo que está pasando. Muchísimas gracias, Agustina, Cristina, todos los que han participado. Lo vi al doctor Pagani también ahí. Te mando un abrazo, Francisco. Para todos, ahí veo que están preguntando porque algunos se han cortado por unas cuestiones de internet. Queda todo grabado en nuestro canal de YouTube de la Asociación de Abogados de San Martín, y también lo pueden ver en la página del Facebook de la Asociación de Abogados. Así que, de mi parte, agradecerles a todos y a vos por haber expuesto este tema, que hoy por hoy sigue generando polémica, y no tiene que ser una cuestión de grieta, es una cuestión de respetar la ley, y si no te gusta la ley, sabemos cómo hay que hacer. Hay que caminar y cambiar las leyes para el beneficio de todos. Hoy por hoy tenemos esta ley, creo que es correcta, y como toda ley siempre es insuficiente, siempre falta más, pero es importante dar estos pasos para la protección integral de los derechos de todos. Dale. Así que muchísimas gracias, bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Buenas hasta noches. luego. Buenas noches.